invitarme una vez más para participar en este magno evento. En esta oportunidad tengo una misión muy importante, pues verifico que soy el único expositor de materia laboral. Vamos a ver, el tema que les traigo esta tarde tiene que ver mucho con el quinto pleno jurisdiccional nacional supremo que se publicó en el Diario El Peruano en agosto del año 2017. Y trae una novedad en la cual el derecho laboral, toma la bandera e introduce una figura que no está en nuestro ordenamiento jurídico legal peruano: los daños punitivos. Para esto tenemos que manejar las siguientes ideas. En primer lugar, ¿qué es un daño punitivo? Y en segundo lugar, ¿cuál es ese hecho dañoso que los jueces supremos en materia laboral han decidido introducirlo en el quinto pleno jurisdiccional laboral que se llevó a cabo o está publicado en el Diario Oficial Peruano en agosto del año 2017? Para eso vamos a manejar las siguientes ideas. En primer lugar, el hecho dañoso por el cual los jueces supremos decidieron que podían introducir esta figura a la legislación peruana es el tema del despido. Y en el mundo del derecho, el tema del despido es un tema muy sensible. ¿Quién no ha tenido la ocasión en su entorno familiar o en su entorno de amistad saber de que un hermano, papá, mamá, quizás un familiar, un amigo ha sido víctima de un despido? Y en el mundo del derecho es un tema muy sensible, pues no olvidemos un tema muy importante. En la relación laboral tenemos dos partes. Por una parte tenemos al empleador, que es el propietario de los medios de producción, y por otra parte tenemos al trabajador, que es el propietario de su fuerza laboral. Esta relación empleador-trabajador no es, como en el mundo civil, una relación entre iguales. Al contrario, es una relación entre desiguales. Y siempre en esta relación empleador-trabajador va a haber un conflicto. El empleador, por su lado, en forma legítima, va a querer una mayor producción con menos paga. En cambio, por el otro lado, el trabajador va a querer una mayor paga con menos producción. Siempre va a haber un conflicto. Y hablando de los despidos, es importante quizás empezar diciendo que a raíz de la introducción al mundo laboral del decreto legislativo 728, para los que no conocen esta norma, me refiero a la norma que regula la actividad privada, esto es en noviembre del 91, ingresa el 728 con una figura que no había antes en el mundo del derecho peruano. Esa figura se llama despido arbitrario. Está regulado en el artículo 34. Y entonces, en noviembre del 91, cuando se promulga este decreto legislativo 728 y una de sus instituciones marco es la figura del despido arbitrario, cambió la relación laboral. Pues antes de esto había lo que se llamaba una relación laboral absoluta. A partir del ingreso del 728 y hasta la fecha, tenemos ahora una relación laboral relativa, una estabilidad laboral relativa. Antes del año 91, si un trabajador era despedido, había un marco legal que era el Decreto Supremo 003-83-TR, en la cual el trabajador acudía al juzgado privativo de trabajo, así era el nombre de los juzgados cuando pertenecían al Ministerio de Trabajo, ahora a partir del 88 pertenecen al Poder Judicial y ahora se llaman juzgados de trabajo. Entonces el trabajador presentaba su demanda y esa demanda era calificación de despido. Entonces el trabajador presentaba su demanda de calificación de despido y el juez llevaba a cabo una audiencia que se llamaba comparendo. Y en esa audiencia ambas partes
el empleador y el trabajador daban su punto de vista respecto al hecho de despido, y era el juez el que calificaba si ese despido era injusto o no. Si el juez calificaba que el despido era injusto, disponía la reposición del trabajador. Si era lo contrario, pues no había reposición. Y esto es porque había un marco legal conforme a la Constitución del 79, conforme a la Ley de Estabilidad Laboral Absoluta que se promulgó en el año 88, en la cual se trabajaba el principio de que el trabajador era el propietario del puesto laboral y no había forma como despedirlo, salvo que cometa una falta grave, claro está, ¿no? En los años 90, recuerden ustedes que se introduce esta nueva corriente económica de la liberación, y es bajo este marco legal en la época del 90 que se da el 728 y se maneja una figura que se llama la flexibilidad laboral, y en base a este marco legal ingresa el despido arbitrario, y a partir de ese momento el empleador obtiene un poder jurídico de poder despedir a cualquier trabajador sin expresión de causa, con la única penalidad de indemnizar al trabajador con una remuneración y media por cada año de trabajo y un tope de 12 remuneraciones o 8 años de trabajo. Y entonces, cuando yo dicto mis clases en la Universidad San Martín, filial norte, Chiclayo, cuando nos toca hablar sobre este tema, la primera pregunta que les hago a mis alumnos es: ¿el despido arbitrario es legal o no? Es legal, está en la ley. Al año siguiente, esta figura de despido arbitrario es introducido a la Constitución Política en el año 93. Y en el artículo 27 reza lo siguiente: el Estado dará debida protección ante el despido arbitrario. Miren ustedes, a partir del 91 ingresa esta figura, despido arbitrario, antes no existía, nivel legal. A partir del 93, nivel constitucional. Y a partir de ese momento, 91, 92, 93, 94, etcétera, el empleador podía despedir a cualquier trabajador sin expresión de causa. Si amaneció de mal humor, mala suerte, lárgate, pasa por la caja, cobra tus 12 remuneraciones. Se acabó. Eso tuvo un freno. El 30 de junio del año 2000, Telefónica del Perú, usando esta norma legal, ahora constitucional, envía una carta a 300 trabajadores a nivel nacional, donde les dice lo siguiente: ¿sabes qué? A trabajadores con plazos indeterminados, ¿no? ¿Sabes qué? Trabajas hasta el 30 de junio, pasa por caja a cobrar tus 12 sueldos. Se acabó el tema. ¿Qué hicieron estos trabajadores? Iniciaron un proceso de amparo. Primera instancia, perdieron. El despido arbitrario es legal. Segunda instancia, perdieron. El despido arbitrario es legal. Y nos vamos al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se encuentra con el problema que el despido arbitrario tiene un nivel constitucional, el artículo 27, pero hace un análisis de compulsión de normas y dice: aguanta, el artículo 22 de la Constitución habla sobre el derecho al trabajo, y el derecho al trabajo en sus dos vertientes, el derecho a acceder a un puesto de trabajo
y el derecho a permanecer en el puesto de trabajo y a no ser cesado, sino por falta justa. En base a este artículo 22, voltea el tribunal y dice, ¿qué dice el 27? Y analiza. El 27 dice que el Estado dará debida protección contra el despido arbitrario. Y entonces el tribunal se hace la pregunta, ¿qué es lo debido? Si solamente el trabajador puede pedir indemnización, no tiene otra opción, ¿eso será lo debido? Y es ahí, en el caso Telefónica, que el Tribunal Constitucional dispone que ante un despido arbitrario existe reposición y nace una figura, le pone un nombre a ese despido arbitrario, reposición, le coloca un nombre y apellido, despido incausado. Gracias a este caso Telefónica nace en el año 2001 el despido incausado. Más adelante, el tribunal ve otro supuesto de despido en la cual un empleador podría inventar pruebas, a través de una prueba, mentir en el procedimiento de preaviso de despido y despedir a un trabajador. ¿Qué hacer en ese caso? Eso también es un despido arbitrario. Recordemos que en actividad privada, y esto es algo importante que quiero que por favor tengan en claro, en el Perú existen 3 regímenes laborales: el régimen laboral de la actividad pública, el decreto legislativo 276, el régimen laboral de actividad privada, el decreto legislativo 728, del que estamos hablando, y el régimen laboral de contrato administrativo CAS, el decreto legislativo 1057. Cuando en el Perú, ojo con el tema, cuando en el Perú se abre de derecho de trabajo, nos olvidamos del 276 por allá, nos olvidamos del 1057 CAS por allá y nos quedamos solamente con el 728. Cuando hablemos de derecho laboral, todas las instituciones es analizar las figuras del 728. Y entonces el tribunal diría, este también es un despido arbitrario, porque no es justo que a un trabajador se le despida con una prueba falsa. Salgo de la ciudad universitaria a las 9 de la noche el día martes, seguridad revisa mi camioneta, me retiro a la ciudad universitaria y a los 2 días me mandan una carta de preaviso de despido. Profesor Calonge, se le imputa la falta de haberse apropiado de un proyector de la universidad, cosa que nunca ocurrió. Y escoltando la carta de preaviso de despido, un acta de intervención de seguridad de la universidad, donde dice que a las 9 de la noche del día martes me intervinieron y que de la cajuela de mi camioneta recuperaron un proyector, firma de seguridad. Pero ese hecho nunca ocurrió, es un hecho falso. Seguro que el empleador se puso de acuerdo con el de seguridad para hacer un acta falsa, para despedirme. ¿Qué puedo hacer como trabajador? ¿Qué garantía tengo? Tengo que probar que ese hecho no ha existido. Es también un despido arbitrario. Y es ahí donde el Tribunal Constitucional crea una segunda figura de despido arbitrario. Y también le pone un nombre y le pone un apellido: despido fraudulento. Entonces tenemos que a partir de ahora, un trabajador del 728, cuando es víctima de un despido arbitrario, tiene derecho a reponerse utilizando 3 tipos de reposiciones.
o puede pedir reposición por despido incausado, 1, o puede pedir reposición por despido fraudulento, 2. El tercero se llama nulidad de despido. A diferencia de los dos que les comenté, la nulidad de despido está prevista en la ley. Está en el artículo 29 del 728 y está establecido las causales por las cuales un juez puede declarar nulo un despido. Por ejemplo, haberse afiliado a un sindicato. Un trabajador se afilia a un sindicato y si por ese motivo es despedido, ese despido se califica como nulo. Por ejemplo, el trabajador se fue a la autoridad de trabajo. Se fue a la autoridad de trabajo, presentó su queja. A raíz de eso, la autoridad de trabajo va a la empresa, revisa los libros y el empleador se entera que Roque Canoje presentó la denuncia. A consecuencia de eso, lo despide. O sea, lo despiden en represalia por haberlo denunciado ante la autoridad de trabajo. O, en el caso de una mujer en estado de gestación, el empleador se entera que está en estado de gestación y por ese motivo la despide. En consecuencia, el despido nulo está tipificado, a diferencia de los otros despidos. El despido nulo está tipificado en el artículo 29 del 728. Tenemos entonces 3 tipos de despido: 2 creaciones del Tribunal Constitucional, despido incausado, despido fraudulento, y un despido previsto en la ley. ¿Qué ha dicho el quinto pleno jurisdiccional nacional? Ha establecido que si un trabajador logra judicialmente reponerse por despido incausado o por despido fraudulento o por despido nulo, paso 1, paso 2, a consecuencia de ese despido, que es el acto dañoso, pide una indemnización, esto es daño moral, lucro cesante, daño emergente. Si el trabajador pide cualquiera de estos 3 tipos de despido, o los 3 o 2, el juez de oficio dispondrá el pago de daños punitivos, entendiendo como el daño punitivo el daño sanción. ¿Qué busca el daño punitivo? Sancionar al infractor. ¿Cuál es la conducta que el derecho laboral ha identificado para sancionar? El despido. ¿Cuál es el acto arbitrario? ¿Cuál es el hecho dañoso? El despido. El quinto pleno jurisdiccional nacional supremo también establece que estos daños punitivos no tienen por qué ser demandados, sino que el juez lo da de oficio, con la única condición que el trabajador haya demandado daños y perjuicios. Y una característica de esto es que el pleno jurisdiccional ha establecido un daño tipificado o un daño calculado, es decir, la Corte Suprema ha establecido montos para pagar los daños punitivos. No es que el juez se le ocurre $1 millón y coloca, no. Es un daño que ya está cuantificado por el mismo quinto. ¿Cómo se cuantifica? Muy fácil. Va a pagarse como daño punitivo los aportes dejados de percibir por el trabajador durante la época que estuvo despedido. Ejemplo: si un trabajador gana 1.000 soles y lo despidieron en enero y lo reponemos el 30 de octubre, es decir, 10 meses ha estado fuera,
¿Cuánto le van a dar por daño punitivo? Los 10 meses dejado de percibir como aporte al sistema nacional de pensiones o al sistema privado de pensiones. ¿Cuánto es el sistema nacional de pensiones? ¿Cuánto es? El 13%. Es decir, que ese trabajador durante esos 10 meses ha dejado de aportar al sistema nacional de pensiones 130 soles, porque gana 1.000. 130 es el 13%. En 10 meses, 1.300 soles. Ese es el monto de daño punitivo. El juez declarará fundado el daño moral, declarará fundado el lucro cesante, declarará fundado el daño emergente, pero aparte, como YAPA, daño punitivo, 1.300 soles. Pero esto es en el supuesto que el trabajador sea aportante del Sistema Nacional de Pensiones, ONP. ¿Qué sucede si el trabajador es aportante a la AFP? Ya no es el 13%. En el sistema privado de pensiones o la AFP, el aporte es el 10%. Es decir, en estos 10 meses, este trabajador que ganaba 1.000 soles, ¿cuánto dejó de aportar? 100 soles. ¿Cuántos meses han pasado? 10. ¿Cuánto sería su daño punitivo? 1.000 soles. Entonces tenemos que el daño punitivo es de oficio y el daño punitivo está tarifado. Ambos por el quinto pleno jurisdiccional nacional, supremo. Críticas a esta situación. ¿Qué dicen los empleadores? Hoy me estás afectando el derecho de defensa. El trabajador me ganó una acción de amparo, lo repuse, paso 2 me demanda por daños y perjuicios, me demanda por lucro cesante, yo respondo la teoría del caso respecto al lucro cesante y tú, juez, me sacas una sentencia declarando fundada el lucro cesante y además daño punitivo, una pretensión que no era materia de debate. Críticas por parte del empleador. Críticas por parte del trabajador. La figura de daños punitivos ingresa al Perú por la puerta del derecho laboral. No lo utiliza el civil, derecho de familia, ni el penal, no. Ingresa por la puerta del derecho laboral. Y para sancionar el acto agresor despido, nada más. El acto agresor despido. Y si la verdadera intención del daño punitivo es sancionar, es reprimir, yo soy de la idea que no tiene que por qué ser tarifado. El juez tiene que tener, así como cuando señala el monto del daño moral, algún parámetro donde el monto tiene que ser mayor. Sino, ¿qué tema de prevención va a ser para los empleadores? Si la idea del daño punitivo es evitar que a partir de ahora los empleadores no despidan sin justa causa, para evitar una sanción económica mayor, con 1.000 soles o 1.300, no se va a persuadir, porque el monto de la AFP es el 10% o el monto de la ONP es el 13%. Yo soy de la idea, propongo a este Congreso, que tiene que haber otro parámetro donde se señale un monto mayor. La única manera de que el empleador se le jale la oreja y lo piense 2 veces. Para terminar, porque ha llegado mi amigo Raúl Peña Cabrera Freire, para terminar, no sé si ustedes saben que existe ahora la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Cuál es la chamba de SUNAFIL? Verificar el cumplimiento o incumplimiento de normas laborales. ¿Saben cuántos son las multas? Califican la multa de leves, graves y muy graves. Por cada infracción y por cada trabajador.
¿En base a qué? A la OIT. ¿Saben cuánto es la OIT? 4.200 soles hoy día. ¿Cuánto es la infracción grave? El monto mínimo, 20 UIT. Ahorita, 15 de noviembre, todas las SUNAFIDE del Perú están visitando las empresas para verificar si han cumplido con la última disposición que corresponde. El 15 de noviembre debieron haber depositado el CTS de sus trabajadores. ¿Qué sucede si encuentran a una empresa que no cumplió con depositar el CTS? Le pone una sanción mínima de 20 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? 80.000 soles. Por cada trabajador y por cada infracción. La pregunta es, ¿qué empresa se va a arriesgar a incumplir sus funciones, sus deberes? Ninguna, porque la sanción es mucho mayor que lo que tengo que depositar. Y entonces ahora las empresas cumplen al pie de la letra sus obligaciones laborales. Eso mismo, esa es una represión. Eso mismo debe existir en el mundo del derecho laboral. Cuando los jueces laborales coloquen un daño punitivo basado en la UIT, tan igual como usando la tabla, solamente utilizando la tabla de la SUNAFID, ahí quizás cambiará la historia y cumplirá su verdadero rol los daños punitivos. Bueno, eso es todo. Yo le agradezco al Congreso y dejo el PowerPoint a disposición de los organizadores para que lo puedan distribuir. Muchas gracias.